Informativo semanal. Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 1 de noviembre de 2017 y estos son nuestros titulares. El Papa ha manifestado su preocupación por el retorno de los nacionalismos en Europa. Con respecto a la independencia de Cataluña, 2 cardenales españoles se han pronunciado sobre el tema. En Irlanda se rezará como en Polonia, el Rosario de las Fronteras, esto para pedir a Dios la ayuda contra el proyecto de ley de ampliación del aborto. El secretario del Episcopado italiano ha declarado que la reforma de Lutero fue obra del Espíritu Santo. El cardenal Müller rebate con autoridad esa extraña afirmación. El cardenal Sará ha recordado que las naciones tienen derecho a poner límites a la inmigración, cuando ésta se convierte en un peligro para el país. El reconocimiento de la poligamia se abre paso en Europa por la vía de los hechos. En Suecia es el propio Estado en el que la financia. Miedo a los nacionalismos que disgregan Europa. Esto lo ha afirmado el Papa esta semana. No se ha referido directamente a Cataluña, pero para todos ha quedado claro. En un escenario político cada vez más convulso, con la crisis en Cataluña y el Brexit, el Papa Francisco ha hablado sobre el futuro de la Unión Europea e hizo un llamamiento para que la política favorezca el diálogo, en una Europa cada vez más amenazada por las formaciones extremistas y populistas. Un escenario que puede propiciar las formaciones extremistas y populistas que hacen de la protesta el corazón de su mensaje político, sin ofrecer un proyecto político como alternativa constructiva. Frente a la confrontación, el Papa abogó por construir una Europa fraternal. No es tiempo de construir trincheras, dijo. Aunque el Papa no mencionó la proclamación de independencia de Cataluña, todos entendieron que se refería a ello. Lo que sí lo hicieron fueron 2 de los cardenales españoles, Blázquez y Omeya. El presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha manifestado su tristeza por la declaración de independencia proclamada por el Parlamento de Cataluña y ha reiterado su apoyo al orden constitucional. Por su parte, el cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona, ha manifestado que comparte el dolor y sufrimiento de la gente tras la aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña. Irlanda será el segundo país donde se rezará el Rosario de las Fronteras, tras Polonia. Es una iniciativa para impedir la ampliación de la ley del aborto. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha anunciado un referéndum para 2018 sobre el aborto. Su objetivo es eliminar la 8ª enmienda constitucional que prohíbe abortar, excepto en los casos en los que haya un verdadero peligro de muerte para la madre. En cuanto se conoció la intención del gobierno irlandés, el movimiento Provida empezó a movilizarse y a denunciar las consecuencias nefastas que provocaría para el país la barra libre de abortos. Pidieron al gobierno menos aborto y más ayudas a las madres embarazadas. Mientras tanto, los católicos irlandeses pedirán la intercesión de la Virgen María para que proteja a Irlanda y al no nacido. Para ello, un grupo de fieles ha convocado un rosario en la Costa por la Vida y la Fe, que se celebrará el domingo 26 de noviembre, festividad de Cristo Rey, a las 14:30. Esta iniciativa está inspirada en la exitosa convocatoria celebrada en Polonia recientemente y en la que más de 1 millón de católicos polacos acudió a las fronteras para rezar a María pidiendo su intercesión para la paz en el mundo. El secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana, Monseñor Galantino, ha dicho que la reforma luterana fue un acontecimiento del Espíritu Santo. El cardenal Müller ha intervenido para rechazar esa opinión. La reforma iniciada por Martín Lutero hace 500 años fue un acontecimiento del Espíritu Santo, ha afirmado el secretario del Episcopado italiano, Monseñor Galantino, interviniendo en la Pontificia Universidad Lateranense en un congreso para celebrar el aniversario. Ante declaraciones como esta, el cardenal Müller ha escrito un artículo en el que, entre otras cosas, se afirma que la reforma luterana tuvo un efecto contrario a la voluntad de Dios. Hay una gran confusión hoy al hablar de Lutero, y hay que decir claramente que no fue una reforma, sino una revolución, esto es, un cambio total de los fundamentos de la fe católica.
Lutero abolió 5 sacramentos, recuerda el cardenal Müller, y negó también la Eucaristía, su carácter sacrificial y la conversión real del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y aún más, definió el sacramento del orden episcopal como una invención del Papa, definido como el anticristo. Por esto no podemos aceptar que la reforma de Lutero sea definida como una reforma de la Iglesia en sentido católico. Una reforma católica es una renovación de la fe, de las costumbres, no una nueva fundación, una nueva Iglesia. Por tanto, es inaceptable afirmar que la reforma de Lutero fue un acontecimiento del Espíritu Santo. Al contrario, fue contra el Espíritu Santo. De lo contrario, habría que sostener que la Iglesia ha enseñado durante 1000 años errores de fe, cuando sabemos, y este es un elemento esencial de la doctrina, que la Iglesia no puede equivocarse en la transmisión de la salvación en los sacramentos, concluyó el cardenal. La inmigración puede ser un peligro para una nación, y en este caso, ésta tiene derecho a poner límites, ha afirmado el cardenal Sará. El cardenal Sarat ha asegurado en Polonia que todas las naciones tienen derecho a distinguir entre refugiados genuinos e inmigrantes económicos que no comparten la cultura de esta nación. El purpurado africano intervino en el Congreso Europa Christi, celebrado en Polonia. Allí comentó precisamente la negativa del país eslavo a aceptar la lógica de la redistribución de migrantes que algunas personas quieren imponer. El cardenal Sarat agregó que si bien cada migrante es un ser humano que debe ser respetado, la situación se vuelve más compleja si pertenecen a otra cultura u otra religión y ponen en peligro el bien común de la nación. Los líderes mundiales no pueden cuestionar el derecho de cada nación a distinguir entre un refugiado político o religioso, que se ve obligado a huir de su propia tierra, y el migrante económico que quiere cambiar su lugar de residencia, sin adaptarse a la nueva cultura en la que vive. La ideología del individualismo liberal promueve una mezcla que está diseñada para erosionar las fronteras naturales de las patrias y conduce a un mundo posnacional y unidimensional, donde lo único que importa es el consumo, dijo el cardenal. La poligamia en Europa ya existe, y si bien no es legal, es tolerada e incluso financiada. Suecia es un ejemplo de los cambios que se producen en el viejo continente. Suecia acoge 300 matrimonios polígamos en todo el país, todos ellos de familias musulmanas. Además, les concede ayudas públicas. La última, 3 casas para un refugiado sirio casado con 3 mujeres. La poligamia aparece en Europa con fuerza desde el 2016, con las feministas concentradas en la lucha contra la Iglesia Católica. Se ha descuidado a las mujeres musulmanas. Suecia, quizá en un futuro próximo, un nuevo país islámico, valida este tipo de uniones. La última polémica ha surgido cuando un refugiado sirio con sus 3 esposas y sus 16 hijos han recibido 3 casas por valor de 1,8 millones de euros para que cada familia pueda vivir en su propio espacio. No solo se valida jurídicamente esa unión, sino que se potencia con financiación estatal esa forma de vida. Al líder musulmán Hansa Picardo, fundador de la Unión de Comunidades Islámicas de Italia, le ha parecido muy bien. De hecho, ya pidió en el 2016 la legalización de la poligamia en Italia, apelando a que es una cuestión de derechos civiles. Si el matrimonio gay es un derecho, también lo es la poligamia, afirmó. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la celebración del Rosario de las Fronteras en Irlanda, en defensa de la vida del no nacido. En Europa hay muchas naciones que se llamaban católicas porque esa era la religión de la mayoría de sus habitantes. Pero hay, de entre todas ellas, 5 que se pueden considerar realmente naciones católicas, en el sentido de que existen por la decisión de los que vivían en ellas, en ser fieles a la fe católica. Esas 5 naciones especialmente católicas en Europa son Polonia, Irlanda, Bélgica y las 2 que integran la península ibérica, Portugal y España. Su historia, repito, es una historia que está enlazada de una manera inseparable con el catolicismo. Polonia sufrió varios repartos entre sus poderosos vecinos. Unos eran rabiosamente protestantes y otros eran no menos rabiosamente ortodoxos. Polonia permaneció, a pesar de esos repartos,
porque sus habitantes decidieron seguir siendo católicos y no ceder a las pretensiones de los que las habían dominado. Del mismo modo, Irlanda, que se tuvo que defender de la invasión inglesa y del acoso de la religión anglicana en unas condiciones de extrema pobreza y de gran persecución. Bélgica es una nación que existe porque decidió seguir siendo católica cuando se produjo la independencia de los entonces llamados Países Bajos y el norte se hizo calvinista y ellos, en cambio, decidieron seguir fieles a la fe de sus mayores, incluso soportando la invasión de sus antiguos hermanos. Lo mismo podemos decir de España y de Portugal, que en este caso se tuvieron que enfrentar por la recuperación de la tierra con los invasores que eran musulmanes. Es decir, estas 5 naciones han tenido que enfrentarse a dominaciones de otras religiones, luteranos, ortodoxos, anglicanos, calvinistas y musulmanes, pero ellos han decidido ser católicos y eso no ha sido solo en defensa de la tierra, sino en defensa de su cultura. Y de una cultura, la palabra cultura viene de culto, de una cultura que nacía de esa fe en la Iglesia Católica, de la fe en Jesucristo, tal y como lo enseña la Iglesia Católica. Pues bien, esas 5 naciones católicas, bueno, casi todas ellas, la antigua fe está muy mermada, pero en todas permaneció un resto de fieles que no se han rendido. Y digo que en casi todas ellas la fe está muy mermada porque hay que hacer una excepción. Me refiero a Polonia. Polonia no es un resto lo que ha permanecido, sino que la mayoría de la población sigue siendo fiel a la fe de sus mayores. Un ejemplo de esto es lo que ha ocurrido recientemente en Polonia, que es el llamado Rosario de las Fronteras, cuando miles de polacos han rodeado las fronteras del país con mar o por tierra para rezar el rosario. Algunos han pensado que era un acto racista o un acto xenófobo contra los emigrantes. No es verdad. Ellos lo que estaban es elevando sus súplicas a Dios para que defendiera a su país, protegiera a su país de las amenazas que vienen de fuera, sobre todo el secularismo. También, por supuesto, del terrorismo islámico, ese islam de tipo radical, pero muy especialmente del secularismo que perciben como el mayor de los peligros. Ahora, después de Polonia, le imita Irlanda. Un gran paso adelante. En Irlanda está previsto para el año que viene un referéndum para ampliar la ley del aborto, que allí existe, pero que es una ley, la actual, muy restrictiva. Quieren ampliar la ley del aborto para dejarla prácticamente libre y, por supuesto, convertirla, como por desgracia existe en España, en un derecho. Pues bien, ahora acaban de lanzar también en Irlanda el proyecto del Rosario de las Fronteras, en defensa de la vida. Es un gran paso adelante en Irlanda. La Iglesia está ahí en ese país muy golpeada. La influencia que tuvo en el pasado prácticamente ha desaparecido, debido en buena medida a los escándalos, desgraciados escándalos de pederastia en una parte del clero. Este Rosario de las Fronteras en Irlanda es un signo que es realmente esperanzador. Estoy seguro de que no tardarán en imitar a estas 2 naciones las otras 3 naciones católicas. Bélgica será más difícil porque es la que está más castigada por la crisis del secularismo, pero estoy seguro de que esto va a ocurrir. Y me parece que estamos ante una vuelta a la Europa católica, una vuelta a esa recuperación de las raíces cristianas del continente que tantas veces pidió San Juan Pablo II y también el Papa Benedicto XVI. Es decir, un continente que cuando se ha alejado de sus raíces cristianas se ha entregado a lo peor de sí mismo, incluso ha sido el fermento del mal en otras naciones, por ejemplo, en Latinoamérica. Creo que este rezo del Rosario de las Fronteras en los 2 países, uno ya ha ocurrido y el otro va a ocurrir, es como unos brotes verdes que anuncian la primavera. Cuando el pueblo se pone de rodillas, con el rosario en la mano, elevando los ojos al cielo para que le proteja, ese pueblo ya no se pone de rodillas delante de los señores de este mundo. Si vuelve la Europa cristiana, la Europa católica, tenemos todavía esperanza en el viejo continente. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Si desean estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.